Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM. Y la receta de hoy es alitas de pollo al ajillo. Hoy sí que tenemos que decir que es una receta de chuparse los dedos porque es la pura verdad. ¿Queréis ver cómo se prepara esta receta? Pues nos ponemos manos a la obra. Y para esta receta vamos a necesitar una cabeza entera de ajos. Como estáis viendo en la imagen, la cabeza que yo estoy utilizando en esta receta no es muy grande. Si la vuestra, por ejemplo, fuera más grande, con media cabeza sería suficiente. Le quito la cáscara, ahora desgrano la cabeza de ajo y ahora tan fácil como pelar todos los dientes de ajo. Una vez este paso ya lo tenemos, ahora a continuación, como tenemos el ajo, como lo estáis viendo ahora mismo, pues lo podemos dejar perfectamente así. ¿Que queremos que suelte un poquito más de sabor? Le podemos dar el corte así en el centro a lo largo y listo. Vamos a hacer otro. Cogemos otro diente de ajo, le cortamos a la mitad a lo largo y listo. Y si os sienta mal el ajo, os repite, perfectamente le podéis quitar el brote que lleva en el centro con la punta del cuchillo y problema arreglado. Y mirad, estos que son tan pequeñitos, ni siquiera los voy a cortar, los voy a añadir así enteros. Cortamos el resto y una vez este paso ya le tenemos, reservamos porque vamos con las alitas. Mirad, yo tengo aquí 1,6 kg de alitas. Os explico. Ahora, para preparar estas alitas vamos a partirlas en 3 trozos. Este lado de aquí, si queréis, lo podéis aprovechar para caldos o cualquier otro guiso que queráis hacer. O tirarlo, si no os gusta. Yo, por ejemplo, sí lo aprovecho. Lo quito y lo congelo, que luego lo voy a mostrar. Y luego vamos a dividir la alita en dos. Ahora, que no queréis complicaros y queréis hacer esta receta con la alita entera, perfectamente lo podéis hacer. Esta es la parte que yo voy a reservar y os recomiendo que la reservéis porque luego salen unos caldos de pollo buenísimos. Hemos partido las alitas en dos, como os decía, y si queréis las podéis dejar enteras, como también os decía anteriormente. Mirad, vamos a repetirlo otra vez un poquito más despacio. Cortamos, veis que no hace ninguna resistencia, se corta muy fácil. Y aquí buscamos la coyuntura de la unión de la alita, la partimos por la mitad y tan fácil como lo que acabáis de ver. Pero ya os digo que no queréis porque no os gusta partirla y os gusta más entera, perfectamente lo podéis hacer. El partirla es para que coja más sabor, que le entre más el sabor que vamos a añadir a esta receta a todas las partes de la alita. Y yo estoy utilizando alitas, pero esta receta perfectamente la podéis cambiar por muslos, pechuga, por la parte del pollo que a vosotros más os guste, porque se puede hacer con cualquier parte del pollo. Ahora vamos a coger una cacerola, una sartén, nada, un recipiente que se pueda llevar al fuego y vamos a añadir bastante aceite como acabáis de ver en la imagen, porque vamos a infusionar nuestro aceite con el ajo que acabamos de preparar a un fuego mínimo. Mirad, os muestro en la imagen para que os hagáis una idea. Mi vitro es del 0 al 9 y la tengo colocada en el 3,5. Por eso necesitamos que se cocine lentamente a un fuego bajito, porque necesitamos sacar ese sabor que tiene el ajo lentamente en el aceite. Y mirad lo que yo hago. Una bolsa de vacío, una envasadora también de vacío. Le quito el aire y ya la tengo preparada para congelar y utilizarla cuando yo lo necesite para preparar un caldo de pollo. Que no tenemos envasadora y tenemos bolsas de congelación, metemos nuestros trocitos de pollo, congelamos y listo. Y si queréis una envasadora que están a muy buen precio, no son muy caras, abajo en la cajita de descripción os dejo el enlace. A continuación vamos a añadir pimienta negra molida, como siempre os digo, a nuestro gusto a cada una de las alitas. Así un toquecito de pimienta y lo mismo vamos a hacer con la sal. La vamos a añadir también a nuestro gusto. Un poquito de sal a cada una de ellas. Y una vez esta parte ya la tenemos, ¿qué vamos a hacer? Darle la vuelta a la alita y volver a repetir el mismo paso. De nuevo añadimos pimienta negra molida y el toquecito de sal. A continuación,
Seguimos cocinando el ajo y transcurrido aproximadamente llevaré el ajo en el aceite unos 10 minutos porque quiero que suelte bien el sabor del ajo. ¿Y cómo sabemos que el ajo ya le tenemos cocinado? Pues vais a notar que como no le hemos frito, pues va a coger un color así como amarillento, como quisiera transparentarse, como cuando hacemos la cebolla y se transparenta, no llega a transparentarse, pero vais a notar que el color lo cambia completamente. Es que no se aprecia muy bien con toda la luz que hay en la cocina y no lo puedo enseñar a lo que yo me refiero, pero vais a notar en casa que el color del ajo lo va a cambiar, va a coger un color así como amarillento, como si estuviera cocido, es como si estuviera cocido. Retiramos el ajo una vez lo tenemos preparado, pero aproximadamente os va a llevar ese tiempo, unos 10 minutos. Reservamos porque luego lo vamos a seguir utilizando y a continuación vamos a subir ahora sí el fuego porque ahora necesitamos el aceite bien caliente. Vamos a esperar que coja bien su temperatura y cuando ya el aceite le tenemos bien caliente es el momento de añadir la alita. Colocamos nuestras alitas. Y ahora las vamos a cocinar muy bien, las vamos a cocinar por completo por ambos lados. Ya os digo que cuanto más doraditas las dejéis, muchísimo más ricas están. Cocinamos por ambos lados. Y una vez ya las tenemos, de nuevo añadimos esos ajos que habíamos reservado. Y ahora nada, le vamos a dar un par de vueltas, como aproximadamente le vamos a tener en el fuego durante 1 a 2 minutos, porque no queremos que se nos queme el ajo, porque ahora sí que tenemos el fuego fuerte. Entonces dejamos cocinar ese ajo con el resto de las alitas durante 1 o 2 minutos. Y transcurrido el tiempo, cuando ya se ha pasado esos minutitos, quitamos el exceso de aceite que tenemos en la cacerola. Pero vamos a dejar un poquito, nada, lo justo que veamos que ha cubierto de nuevo la base de nuestra cacerola o sartén, pero ligeramente, no mucho, no mucha cantidad, como estáis viendo ahora mismo en la imagen. ¿Veis que es solamente una capita fina de aceite? Pues con eso es suficiente, porque ahora a continuación tenemos que añadir un vaso de vino blanco, equivale a 200 mililitros. Vamos a dejar que comience a hervir el vino y ahora vamos a darle también a ese vino un toquecito de sal, nada, muy poquito porque tener en cuenta que también le hemos añadido sal a nuestras alitas. Ahora vamos a tapar y vamos a dejar cocinar aproximadamente, nada, 5 minutos porque sabemos que nuestras aletas ya están cocinadas. Mirad cómo va ligando ya, ¿estáis viendo? Pues la salsa es que queda impresionante. Pues lo que os decía, vamos a dejarla cocinar durante unos 3 a 5 minutos. Nada, lo justo que veamos que ha evaporado el alcohol del vino que acabamos de añadir porque como las alitas ya las tenemos cocinadas, solamente dejar que evapore el alcohol. Y ya lo tenemos, mirad qué maravilla. La salsa está ligada, vamos, impresionante esta receta. Para guarnición vamos a utilizar esta vez patatas, porque es que las alitas de pollo sin patatas nosotros estamos perdidos. Entonces podéis acompañarlo con la guarnición que a vosotros más os guste. Con arroz, con verduras, con ensalada, con lo que más queráis, porque es una receta que combina con miles de guarniciones. Colocamos y ahora vamos a repartir esa salsa. Es que estoy ya, vamos, que ya no puedo ni vocalizar. Vamos a repartir esa salsa que queda con esos ajitos, que tiene un bocado entre asado, porque cuando lo metéis en la boca es que se deshace de lo tierno que está. Y el ajo tiene, vamos, está cargado de beneficios, pero vamos, a cascoporro. Es buenísimo. Ahora voy a limpiar lo que he manchado porque ya tengo todo listo para llevar a la mesa. Y disfrutar de estas alitas, disfrutar también en vuestra casa y animaros en preparar esta receta porque habéis visto que con poquitos ingredientes podemos crear un plato, bueno, no un plato, un gran plato de fiesta. Ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.